Y bueno, ya teniendo un entendimiento acerca de lo que es el audio, podemos dividir al audio también en audio digital y audio analógico. Y en cada uno vamos a encontrar diferentes aspectos y diferentes formas en las que podemos manipular el sonido, y por lo cual también vamos a encontrar una diferente estructura entre sus conexiones. Vamos a hablar un poco primero acerca del audio analógico. Análogo significa similar, es decir, que la corriente eléctrica que pasa por un circuito, que puede ser por ejemplo un amplificador de audio o una mezcladora, varía de forma similar a las variaciones de presión en el aire que representan el sonido. Es decir, la corriente que va a atravesar estos circuitos va a variar de forma similar a las variaciones de presión en el aire que representan el sonido. Por ejemplo, cuando el sonido presiona la membrana de un micrófono, este produce una corriente eléctrica alterna. Nos referimos a la corriente alterna con que cambia permanente de polaridad o sentido de circulación por el cable. Y si lo graficáramos, las variaciones de presión del sonido en función del tiempo darían una curva similar a la que obtenemos si graficamos las variaciones de la corriente alterna. Y bueno, por otra parte también el altavoz que reproduce un sonido, pues se va a mover hacia adelante o hacia atrás siguiendo esta gráfica, ¿no? En un sistema de audio analógico no hay más procesos que la simple conversión de una energía mecánica a eléctrica y viceversa. La energía mecánica en este caso son las ondas sonoras. En una consola analógica de mezcla, el sonido sufre procesos simples al atravesar circuitos que lo atenúan o lo amplifican. Entonces, en el audio analógico realizamos una conversión de energías de mecánica eléctrica o viceversa, pero las variaciones siguen siendo similares, ¿no? Lo único que se modifica es el tipo de energía para ser manipuladas de cierta forma. A diferencia del audio digital, donde los sistemas digitales convierten la señal de audio en datos que pueden procesarse mediante cálculos numéricos. De nuevo, los sistemas digitales convierten la señal de audio en datos que pueden procesarse mediante cálculos numéricos. Los números que se manejan no están dados en el sistema decimal que se usa cotidianamente, sino en el sistema binario en el cual un número puede representarse como una sucesión de unos y ceros. Por ejemplo, el número 1 representa que hay voltaje, mientras que un 0 significa que no hay voltaje. Cuando una señal analógica de audio entra en un equipo digital, se le mide el nivel o amplitud a intervalos pequeños de tiempo, asignándosele un número binario a cada uno. A este proceso se le llama conversor análogo digital. Si se requiere recuperar la onda sonora, un circuito llamado conversor digital analógico pondrá en su salida un voltaje que se irá correspondiendo con los números binarios que se habían medido. Normalmente asociamos analógico al pasado y digital a presente e incluso a futuro. Sin embargo, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. En el terreno de la grabación y la reproducción de música, para pasarlo analógico como vinilos o cassettes a soporte digital, es decir, archivos de audio como MP3 o WAV, necesitamos todo un sistema de conversión. Para estos casos, la señal analógica es muestreada y se toman diversas muestras que se convierten al sistema binario lo más parecida posible a la original. La cuestión aquí es que es imposible tomar muestras infinitas y por eso los cambios son más bruscos en el audio digital que al escuchar una grabación analógica. El paso del audio analógico al digital ha sido la evolución más significativa en el mundo del sonido profesional en toda su historia. Este cambio ha transformado por completo la forma de trabajar, de escuchar y de almacenar el audio. De nueva cuenta, analógico significa igual o similar. Entonces, al grabar en este formato o al trabajar con este formato, hacemos copias eléctricas del sonido original que luego pueden ser leídas por un aparato. Ya mencionábamos que la electricidad que genera un micrófono cuando recibe las vibraciones de los sonidos es capaz de mover una aguja y crear un surco en un disco. Luego, esa misma aguja puede leer el surco y las vibraciones que genera el movimiento de la aguja se convierten en un valor eléctrico que se transforma con un altavoz en el mismo sonido que grabamos. En el caso del audio digital, un disco compacto es un soporte digital. Este tipo de audio no hace copias de nada, solo transforma las vibraciones en ceros y unos.
los dos dígitos que conforman el sistema binario, el lenguaje de las computadoras y equipos digitales. Algunas ventajas del audio digital es el menor espacio de almacenamiento. Podemos guardar miles de minutos de audio de formato analógico, podemos hacer miles de copias con la misma calidad o copias de copias con mínimas pérdidas de calidad. Y por supuesto tenemos mayor comodidad en la edición. El proceso para digitalizar el audio sería el siguiente. Un micrófono transforma una onda sonora en electricidad. Es lo que llamamos un audio analógico. Esta electricidad se puede codificar y guardar en unos y ceros, convirtiéndose en audio digital. Esta codificación la hace la tarjeta de audio. Luego, el sonido en ceros y unos lo trabajamos en la computadora, ya sea editándolo o añadiéndole efectos. El último paso es transformar esos dígitos binarios, unos y ceros, de nuevo en electricidad con la ayuda de un altavoz, nuevamente en sonidos. Por supuesto, como mencionábamos, tenemos ciertas ventajas y ciertas desventajas en cada uno de estos tipos de audios, así como la forma en la que podemos manipular el sonido. Podemos encontrarnos con diferentes entradas y con diferentes salidas. En el audio analógico vamos a manipular diferentes tipos de señales como el low level. En esta parte nos vamos a encontrar con los micrófonos, ya que los micrófonos generan un voltaje muy pequeño. También nos vamos a encontrar con el line level o nivel de línea, que puede ser balanceado o desbalanceado. Y por supuesto también en el audio analógico nos vamos a encontrar con el high level, que son las bocinas, un tipo de señal amplificado. Mientras que con el audio digital nos vamos a encontrar con diferentes formas para transmitir la señal de audio. Por ejemplo, la interfaz AES-EBU, que es una interfaz de comunicación pensada para transmitir en tiempo real señales digitales de audio sin compresión entre dispositivos de audio preparados para esto. La interfaz AES fue inicialmente diseñada para albergar y transportar datos digitales sin compresión, aunque por su morfología también puede transportar otro tipo de señales. En el audio digital también nos vamos a encontrar con SPDIF, y es un estándar que define un tipo de salida muy usado en equipos audiovisuales, tanto en televisores como en barras de sonido. En otras palabras, SPDIF es un conector para transmitir audio digital. Existen dos versiones, una con cable coaxial y otro con cable de fibra. El primero transmite señales eléctricas y el segundo lo hace de forma óptica. En audio digital también es común encontrarnos con el formato ADAT. Actualmente la tecnología ADAT es el estándar de conexión para múltiples entradas digitales. A través de una conexión Tolskin, que consiste en un cable de fibra óptica, se lleva a cabo esta conexión que admite hasta 8 canales, que posteriormente evolucionaría a MADI, que admite hasta 64 canales. Para este caso, los conversores de analógico a digital o procesadores de dinámica utilizan este tipo de conexión para llevar a cabo sus respectivas tareas. Y finalmente encontramos en la parte de audio digital a Dante. Dante es el protocolo de audio en red. Significa Digital Audio Network Through Ethernet. Y este está siendo incorporado por casi todos los fabricantes en sus mesas de mezclas digitales. Dante soporta hasta 512 canales de audio. Toda la información relativa al audio digital y a su gestión se transmite por un solo cable a través de IP con conectores Ethercon. Dante opera en la capa 3 del modelo OSI y se trata de un audio en red. Utiliza switches de 1 GB y cable de red categoría 5E, 6 o 7. Puede trabajar con 512 canales de entrada y 512 canales de salida con una resolución de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 48 kHz en una red a 1 GB. Otro tipo de conexión que nos vamos a encontrar muy frecuente en el mundo del audio son para datos, por ejemplo para el caso del MIDI. ¿Qué es el MIDI? MIDI significa Musical Instrument Digital Interface. MIDI es el lenguaje que permite a las computadoras, instrumentos musicales y hardwares comunicarse entre sí. El protocolo MIDI incluye una interfaz, un lenguaje en el que se transmiten los datos MIDI y las conexiones necesarias para comunicar entre elementos de hardware. Hay que dejar muy en claro que el MIDI no transmite señales de audio. El MIDI son únicamente datos, un conjunto de instrucciones que las máquinas usan para hablar. Los secuenciadores, por ejemplo, graban la información transmitida vía MIDI.
En ningún caso graban una señal de audio real. Los datos MIDI son muy compactos y fáciles de editar y mover. Así que en lugar de escuchar el audio reproducirse, las notas MIDI que grabas le dicen a tu sintetizador o caja de ritmos el sonido que quieres usar en cada momento. Antiguamente, la mayoría de las conexiones MIDI estaban compuestas por un cable de 5 pines DIN. Estos cables de audio son comúnmente conocidos como cables MIDI. Aunque la mayoría de conexiones MIDI se hacen a través de cables MIDI, actualmente para transmitir los datos de audio podemos utilizar tecnología FireWire o también USB.